en la anterior reunión que tuvimos. Y ahí están casi todos los fármacos que vamos a revisar para uso cardiológico. Hoy vamos a hacer 3 temas que nos quedan: antiarrítmicos, antiisquémicos y hipolipemiantes. Y con eso concluimos. Hoy día tenía clases con los de medicina, pero quería terminar con usted para que ya a medicina le dedique un poco más de tiempo. Las clases de medicina son más amplias y necesitan mucha más actualización que las de ustedes, por eso me es más difícil completar las clases de ellos. Las de ustedes son un poco más sencillas. Fármacos antiarrítmicos. Bueno, pero primero, para entender qué cosas hacen los antiarrítmicos, tenemos que saber qué cosa es una arritmia, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito sobre arritmias. ¿Tienes puntero? Ya, no hay problema. Entonces vamos a ver primero un poquito sobre arritmias, luego vamos a ver propiedades de las células, mecanismos de arritmogenia y luego antiarrítmicos. Entonces, ¿qué cosa es una arritmia? Una arritmia es un trastorno o es un ritmo que está originado fuera del nodo o en el nodo, pero anormalmente, o que altera la frecuencia, la regularidad o la conducción de un impulso eléctrico. Entonces nosotros sabemos que el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal, se transmite hacia el otro nodo a través de los haces internodales, y luego pasando por el nodo, una prolongación del nodo auriculoventricular, que es el His, y luego por las fibras, las ramas del haz de His hacia las fibras de Purkinje. Esa activación del corazón se tiene que respetar en forma secuencial. Cuando el nodo sinusal se altera y empieza a descargar latidos fuera de lo que normalmente hace bajo influencia del sistema nervioso central, o cuando los impulsos nacen fuera del nodo, o cuando la activación o el orden de activación de las estructuras del corazón se altera, eso define arritmia. Entonces, recordemos que de las 4 propiedades, acá le agregamos la refractariedad. La refractariedad es la capacidad que tiene la célula de no ser factible de ser estimulada y provocar otro latido. Todas las células tienen esas propiedades en determinado tiempo de su potencial. Entonces veamos, la excitabilidad es esa capacidad de las células de responder ante un estímulo de suficiente intensidad en el momento adecuado que altera de forma transitoria la relación intra y extracelular de cargas eléctricas. Entonces tenemos una célula que normalmente tiene un potencial de reposo de una célula de Purkinje menos 90 y una célula nodal de menos 70 milivoltios, entre 50 y 65. Y a diferentes tipos de células hay diferentes tipos de potenciales, ¿no? Por ejemplo, el potencial de acción de una célula nodal tiene una configuración diferente a la de una célula de Purkinje, ¿no? Aquí hay algunas alteraciones y particularidades. Por lo tanto, existen células de respuesta rápida y células de respuesta lenta. Por favor, un ratito, disculpen. Aló, Percy. Aló. Aló. ¿Recogiste la computadora? ¿Recogiste la computadora? Listo. ¿Está bien? Estoy en clases en la universidad. Ya. No. Percy, quédatela y ya conversamos. Ya, chao. Me aviso. Y entonces las células de potencial de acción rápida son normalmente las que no son nodales. Todas las células auriculares, las de Purkinje y los haces de His. Y estas células tienen la particularidad del potencial de acción típico que hemos estudiado, ¿no? Las fases de potencial de acción, cuya necesidad de estas células es recibir un impulso eléctrico para generar nuevo impulso. A diferencia de las células de nodo, en donde la actividad es automática, es espontánea. Y eso se debe a esta fase del potencial de acción, que es la fase 4, en donde se producen algunas permeabilidades a algunos iones con umbrales de descarga muy próximos a la fase 4. Entonces, cuando el umbral es muy próximo al potencial de membrana basal y hay algunas características o permeabilidades para ciertos iones, entonces la célula puede generar automáticamente nuevos impulsos. Entonces la diferencia entre una y otra está resumida ahí. La refractariedad se refiere a esa capacidad que tienen las células de resistirse a un estímulo. Normalmente, las fases 0 y 1 del potencial de acción
son las que se conocen como fases de refractariedad absoluta. Parte de la fase 3 es refractariedad relativa. Es decir, que un impulso eléctrico que caiga en esta fase no va a generar una respuesta, porque está en un momento en el cual la célula no puede ser estimulada. Y en la fase 3, digamos parte de la fase 3, es un periodo de refractariedad relativa, en donde sí puede ser estimulada siempre y cuando el impulso sea bastante intenso. Luego, la fase 4 de recuperación es donde la célula está preparada para recibir un impulso y generar un nuevo potencial de acción. Estas características de la fase de refractariedad dependen mucho de la estructura anatómica, de la permeabilidad o estabilidad de los canales, y esto se puede alterar por diversas circunstancias: isquemias, trastornos hidroelectrolíticos, uso de fármacos antiarrítmicos, etcétera, etcétera. La conductividad es esa propiedad que tienen las células de recibir un impulso y a través de algunas uniones, como los gap junctions, transmitir esa información eléctrica hacia otra célula. Y el automatismo es la propiedad que tienen las células de generar espontáneamente impulsos o estímulos que se transmiten a otras células. Esa característica normalmente las tienen los nodos, pero después todas las demás células. Entonces, puede haber alteraciones del automatismo, es decir, alteraciones de la fase, sobre todo la fase 4 del automatismo, que pueda aumentar o disminuir la frecuencia de descargas. Entonces, veamos qué mecanismos de arritmias tenemos. Hay en general dos tipos de alteraciones de mecanismos de arritmias. La primera, que son los trastornos de la formación de los impulsos. Ahí tenemos lo que altera el automatismo o actividades desencadenadas. Luego tenemos los trastornos de conducción del impulso. Y el tercero es un mix de ambos mecanismos. Por ejemplo, el automatismo normalmente tiene un efecto o sufre influencia, el nodo auriculoventricular, del sistema nervioso central. Cuando el sistema nervioso central predomina el simpático, la célula nodal empieza a descargar más frecuentemente sus latidos. La fase 4 del potencial de acción se acelera, se hace más vertical, de tal manera que la frecuencia cardíaca aumenta. Cuando al contrario predomina el parasimpático, la frecuencia de descargas se hace más horizontal, el potencial diastólico se hace mucho más largo para alcanzar el umbral y la frecuencia de latidos disminuye. Esta es una respuesta normal del sistema del nodo hacia el sistema nervioso central. Pero cuando esta respuesta es anormal, sea porque no se origina el impulso en el lugar adecuado y hay otros focos de estímulo, entonces esto puede ser porque las células del nodo están afectadas estructuralmente o porque las células tienen un potencial diastólico más bajo. Los ejemplos aquí son las taquicardias auriculares ectópicas y algunas taquicardias después de un infarto. En cuanto a las actividades desencadenadas, acá tenemos los postpotenciales. Los postpotenciales son oscilaciones anormales del potencial de acción que generan respuestas repetitivas y posterior a la normal. Y pueden ser de dos tipos, los tardíos y los precoces. Los tardíos normalmente se presentan luego que se genera todo el potencial y los precoces es antes de que termine el potencial. El ejemplo típico del postpotencial precoz es la vuelta de puntas asociada al QT largo. Eso es una arritmia torsades de point, en donde se produce un incremento de la corriente de sodio y calcio y una disminución de las corrientes de potasio. Esto prolonga el potencial de acción, aumentando el periodo vulnerable y se producen nuevos estímulos que generan esta arritmia. Luego viene el postpotencial tardío. En esta, básicamente lo que va a pasar es que cuando se ha completado todo el periodo de repolarización, aumenta el calcio intracelular y esta es característica de la intoxicación digitálica, de la reperfusión los ritmos idioventriculares después de una reperfusión, después de trombolizar a un paciente, algunas taquicardias idiopáticas sensibles a adenosina y algunas taquicardias auriculares. En cuanto a los trastornos de conducción, hay dentro de ellos el mecanismo de reentrada. La reentrada es una anormalidad anatómica o funcional que se encuentra dentro de alguna porción o lugar del corazón.
Puede ser a nivel de las aurículas, puede ser a nivel del nodo auriculoventricular o en los ventrículos. Y lo que hace es genera latidos no extintos. Normalmente un latido empieza en el nodo y termina en las fibras de Purkinje. Pero en estos casos los latidos entran a un circuito en donde es interminable. El latido nunca se extingue y estimula cada momento el corazón. Entonces tiene que tener ciertas características. Se tiene que darle estructura en donde un impulso normalmente ingresa, baja por dos caminos, pero la característica de la reentrada es que uno de esos caminos tiene un bloqueo unidireccional. No deja que baje el impulso, pero sí puede permitir que suba el impulso. Esta condición lo que va a provocar ante una extrasístole, el impulso eléctrico, que normalmente baja por una vía de conducción lenta y de rápida recuperación, normalmente entra en la zona en donde está bloqueado unidireccionalmente, vuelve a subir el latido y vuelve a encontrar en periodo vulnerable a la célula y se genera un circuito. Y que puede ser también de tipo funcional. Entonces, las reentradas se pueden ubicar, por ejemplo, en las aurículas, y eso explica las fibrilaciones y los flúteres. Por ejemplo, en el nodo, las taquicardias paroxísticas, y a nivel de los ventrículos, las taquicardias ventriculares. Entonces, veamos, vamos a pasar esto y vámonos ya a antiarrítmicos. Entonces, ¿qué puede ocasionar una arritmia? Bueno, puede ser una isquemia, puede ser una alteración del sistema nervioso autónomo, cambios a nivel del potencial de hidrogeniones, alteraciones hidroelectrolíticas, sobrecargas mecánicas del corazón, algunos fármacos. Y dependiendo la localización, tenemos arritmias supraventriculares, ventriculares, taquicardias o bradicardias, dependiendo la frecuencia, dependiendo la regularidad, regulares o irregulares, y en cuanto al mecanismo, las que hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las arritmias? El tratamiento de las arritmias puede ser la ablación, que es el tratamiento definitivo, es decir, utilizar extremas corrientes de temperatura muy baja, que lo que hacen es, funcionan como un cauterizador de un tejido, lo quema y produce el corte del haz. Podemos utilizar la cardioversión o la desfibrilación eléctrica, podemos implantar desfibriladores automáticos, podemos utilizar marcapasos o los fármacos antiarrítmicos. En este caso lo que vamos a hacer es una revisión de fármacos antiarrítmicos. Pero como para que más o menos se den cuenta cómo se manejan arritmias, en situaciones extremas utilizamos los desfibriladores. Observen, este niño tiene una frecuencia de 295 latidos, y a esa frecuencia el niño presenta como sintomatología obnubilación, intolerancia gástrica, lactancia entrecortada, somnolencia, la mamá lo trae y se le identifica esa frecuencia. A esos niveles de frecuencia el actuar tiene que ser inmediato. Entonces utilizamos las cargas. En el trazado lo que hacemos es sincronizar. Vean cómo aparece un puntito encima de cada QRS, ese punto blanquito. Esa sincronización permite de que el impulso eléctrico caiga justo en la R, justo en el momento en el que... y la arritmia remite, ¿no? El objetivo de esa descarga es darle justamente en el periodo que se supone refractario, pero a la intensidad de corriente que utilizamos, más o menos es 2 a 4 joules por kilo de peso, se resetea el corazón. Prácticamente hacemos que se pare el ritmo eléctrico y el que tome el comando es el nodo sinusal. Este es un paciente ya de más o menos
45, 50 años, que hace una arritmia de alta frecuencia, 220 latidos. Ese puntito blanco es el sincronizador. Descargamos con 100 joules y el ritmo cambia, ¿no? Esto es lo que normalmente hacemos en las arritmias. Pero también hay el uso de fármacos. Y aquí viene la adenosina, que es el fármaco antiarrítmico de emergencia más utilizado. Este fármaco se utiliza en forma ultra rápida y se administra. Observen ahí que tienes una jeringa en donde está el fármaco y una que tiene el cloruro de sodio. Y aquí hay una llave de paso. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar el fármaco de tal manera que el fármaco ingresa a través de esta jeringa. Cambiamos la llave de paso y con el cloruro empujamos. Porque el tiempo de desnaturalización de la droga es entre 2 a 5 segundos. Es decir que desde que inyectas al cuerpo hasta que llega al corazón, si pasan más de 5 segundos, la droga se desnaturaliza y no tiene efecto. Y entonces, esto es lo que pasa. Va a sentir un calor en el cuerpo. Miren, la arritmia está en 200 y de pronto hace asistolia y luego entra en ritmo regular. Y entra en ritmo normal. Entonces, así es como normalmente se manejan las arritmias en emergencia. Entonces, las arritmias, sus presentaciones son muy variadas, ¿no? Hay muchos tipos de arritmias, hay arritmias muy complejas que requieren manejos inmediatos, hay arritmias complejas que requieren manejos, digamos, programados, hay arritmias que no requieren manejo, simplemente corrección de factores de riesgo y nada más. Entonces, el formato de presentación de arritmias es amplio. Dentro de los fármacos antiarrítmicos, la clasificación que normalmente utilizamos es la de Vaughan y Williams. Es una clasificación que trata de ubicar a los antiarrítmicos de acuerdo a sus mecanismos de acción en diferentes grupos. En los grupos, en la clase A tenemos los bloqueantes que actúan sobre los bloqueantes de sodio, los que actúan sobre canales de sodio. Y acá tenemos 3 subtipos. El A, el representante más importante es la quinidina, el B, la lidocaína y el C, la propafenona. Todos estos actúan sobre canales de sodio. Después tenemos el B, el grupo 2 o B, de betabloqueantes, que esos son los que ya hemos visto. Luego tenemos el grupo 3, que en realidad tienen varios efectos, pero primariamente sobre canales de potasio. Ahí está la amiodarona y el sotalol. Y el cuarto grupo es el grupo 4 de los canales de calcio, en donde tenemos los bloqueantes de canales de calcio no dihidropiridínicos. Y un grupo misceláneo en donde está la adenosina, la digoxina y la atropina. Entonces, lo que conseguimos a través de estos fármacos es modificar el potencial de acción, porque sabemos que el potencial de acción tiene pues fases, ¿no? De una célula de Purkinje o de una célula nodal. Normalmente en una célula de Purkinje la primera fase es dependiente de canales de calcio. Luego viene una fase de meseta en donde predomina el calcio y el potasio. Luego viene una fase 3 en donde primariamente actúa el potasio. Y luego viene una fase de recuperación o de repolarización, la llamada fase 4. Entonces, algunos antiarrítmicos actúan sobre la fase 1, otros sobre la fase 2, otros sobre la fase 3 o a veces sobre la fase 4. Entonces, dentro de los que este es un potencial de acción normal, los fármacos que disminuyen la pendiente de la fase 4, es decir, esta pendiente, tenemos a la quinidina del grupo 1A, la propafenona del grupo 1C, la lidocaína del grupo 1B y el propranolol es un betabloqueante del grupo 2. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Lo que hacen es retardan la fase 4 para que no alcance el umbral y genere un nuevo impulso. De esa manera disminuyen la frecuencia de latidos y la excitabilidad de esa célula. En el caso de la fase del trazado de color verde, lo que hacen estos fármacos es disminuyen la pendiente de la fase 4
y el potencial umbral, y aquí está la quinidina, la profafenona, el propranolol y la amiodarona. Entonces, lo que estos hacen es, no solamente prolongan el potencial, sino el umbral lo hacen un poco más alto. De esa manera, la célula demora más en despolarizarse. En el caso del trazado de rojo, ahí actúan los fármacos que disminuyen la pendiente de la fase 4 e incrementan el potencial diastólico máximo. Y aquí actúa la lidocaína. Entonces, la lidocaína lo que hace es, no solamente va a provocar que el potencial se prolongue, sino lo disminuye. De esa manera demora más en alcanzar el umbral. La lidocaína básicamente tiene un efecto específico sobre algunas patologías. Vamos a ver. Entonces, en cuanto a la reentrada, eso es en cuanto al automatismo, ¿no? Así es como actúan sobre el mecanismo de automatismo. En cuanto a reentrada, lo que nosotros hablábamos era que este mecanismo de reentrada se produce por una alteración funcional o anatómica de la estructura del corazón, en donde se producen círculos repetidos de latidos. Entonces, lo que se hace aquí es tratar de bloquear una de las dos vías. O bloqueamos la vía rápida de recuperación lenta o bloqueamos la vía lenta de recuperación rápida, de tal manera que el circuito se corta. Y eso lo conseguimos a través de los cardiovertores. Acá tenemos a la quinidina del grupo 1A, la amiodarona, algunos betabloqueantes que normalmente no cardiovierten, pero pueden enlentecer los latidos. Los que más cardiovierten son los grupos 1C, que no está acá, no lo he puesto, y la amiodarona. Vámonos entonces a los antiarrítmicos del grupo 1A. El representante obviamente es la quinidina, también tenemos la procainamida y la disopiramida. Actúan sobre la fase 0 del potencial de acción, es decir, sobre los canales rápidos de sodio. Normalmente el sodio en esa fase ingresa rápidamente hacia el interior de la célula. Entonces, lo que hacen estos antiarrítmicos enlentecen la velocidad de despolarización de la fase 0, de tal manera que este cambio de potencial se retarda. Lo que hacen es disminuir la excitabilidad y la velocidad de conducción, prolongan la fase de repolarización, aumentan el potencial diastólico o la duración del potencial de acción y el potencial refractario auricular y ventricular. Entonces, yo les había dicho que normalmente esta zona, el potencial 0, el 1 y parte de la fase 2 del potencial de acción es la parte refractaria, es decir, que no deja que se estimule. Entonces, cuando utilizamos estos antiarrítmicos, esta fase se hace más larga. Entonces, la célula, digamos, tiene menos tiempo de vulnerabilidad. De esa manera, un impulso llega a ella y no lo estimula. Esa es la razón por la cual estas células son antiarrítmicos. Pero además tienen un efecto antimuscarínico, aumentan el tono simpático y pueden provocar algunas veces por bloqueo alfa un poquito de hipotensión, lo que genera una taquicardia paradójica, produciendo en vez de un control de frecuencia una taquicardia, pero es más raro. ¿En dónde se utiliza? Bueno, básicamente para taquicardias supraventriculares. Acá tenemos el flúter, la fibrilación. En extrasístoles auriculares y ventriculares, en taquicardias por reentradas y arritmias ventriculares. En cuanto a su farmacocinética, se absorben bien, 80% de unión a proteínas, se hidroxilan en el hígado a metabolitos activos y tiene una semivida entre 3 a 16 horas. Como efectos adversos digestivos, diarrea, anorexia, vómitos y náuseas, anticolinérgicos, se queda de boca y estreñimiento. Y cuando se utilizan a dosis muy altas, podemos provocar hipotensión, bloqueo auriculoventricular, bradicardia, depresión de la contractilidad, taquicardias ventriculares, sobre todo en hipopotasemias y sinconismo, que son relacionados a dolor de cabeza, cefalea, acúfenos, alteraciones visuales, dificultad auditiva, vértigo, alucinaciones y psicosis. Normalmente la quinidina la utilizan como antipalúdico, ¿no? Por eso cuando van a utilizarla siempre nos avisan para ver si es que hay algún efecto adverso que pudiera darse en el paciente. Se le hace una evaluación preoperatoria y luego preintervencionista y luego. En cuanto a los antiarrítmicos del grupo 1B, acá tenemos a la lidocaína, es el principal representante. Lidocaína, eso suena a anestésico, ¿no? Es lo que se utiliza como anestésico a nivel de heridas superficiales, ¿no? Eso te ponen para que no te duela. Pero en el corazón la lidocaína tiene un efecto y es básicamente
actúa sobre la fase cero del potencial de acción, disminuyendo el pasaje del sodio a través de sus canales. No lo hace tan severamente, pero lo que sí hace es de que actúa en ventrículo isquémico parcialmente despolarizado. Deprime su excitabilidad y la velocidad de conducción. Entonces, la lidocaína es el antiarrítmico por excelencia de las arritmias ventriculares después de un infarto. Cuando ustedes hospitalizan a un paciente que ha hecho un infarto, lo que tienen que tener temor es de las arritmias. Entonces, lo que te mata no es en sí el infarto, sino la arritmia. Y entonces, en observación, cuando tú tienes un paciente que infartó y estás monitorizándola y empieza a hacer extrasístoles de tipo ventricular, al principio aislados, luego dupletas, tripletas, y luego puede llegar a la taquicardia ventricular, el antiarrítmico de elección es la lidocaína. No modifica la presión, no modifica el volumen minuto o la contractilidad cardíaca y también se puede utilizar en insuficiencia cardíaca. Pero ya saben, es el de elección para ventrículos isquémicos. Indicaciones, bueno, taquicardia, fibrilación auricular asociados a un infarto, no profilácticamente, sino ya con la arritmia encima, en arritmia por intoxicación digitálica y arritmias ventriculares tras una cirugía cardíaca. Su metabolismo es hepático, su administración es intravenosa, puede producir efectos adversos a dosis altas, a nivel neurológico, vértigo, euforia, parestesia, temblor, depresión respiratoria y convulsiones, a nivel digestivo, náuseas y vómitos, y a nivel cardiovascular, depresión, contractibilidad de la contractibilidad, bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión. La tocainamida y la mexiletina son análogos de la lidocaína, tienen efectos adversos similares a la lidocaína. Dentro de los antiarrítmicos 1C, el representante es la propafenona, seguido de la flecainide. Estos sí tienen un efecto bastante potente sobre los canales de sodio. Y normalmente estos son los que más reducen la excitabilidad y la conducción intracardíaca. Lo que hacen es prolongan el QRS y suprimen ritmos de reentrada. Estos tienen efectos sobre arritmias que se provocan por reentradas. Ahí están las taquicardias paroxísticas, ¿no? Esos pacientes que llegan con edades entre 15 a 20 años y empiezan a presentar palpitaciones súbitas sin causa, y eso se identifica a alteraciones congénitas y se verifica reentradas. En ellos, bruscos inicios, bruscos fines. Entonces, en ellos está muy indicado la propafenona, que además de tener un efecto sobre canales de sodio, también tiene un efecto sobre canales de potasio, como el grupo 3, sobre canales de calcio, como el 4, y algunos también tienen efectos sobre receptores beta. Probablemente tengan muchos más efectos, por eso es que tienen mejor resultado cuando se usa como antiarrítmicos. Sus usos, entonces, de este grupo incluyen extrasístoles auriculares, fibrilación auricular, taquicardias paroxísticas, incluido el Wolff-Parkinson-White. Los del grupo B, acá está la lidocaína, estos básicamente tienen efecto a nivel de ventrículos, en isquémicos. Y del 1C son un poco más completos, ¿no? Tienen efectos arriba y abajo, son mucho más intensos que los del grupo 1A. El ejemplo típico es un paciente que ingiere alcohol, se va a su casa, amanece y despierta con latidos rápidos. Hace una fibrilación auricular producto del alcohol y se le trata con propafenona. 4 tabletas en bolo y a los 30 minutos la arritmia revierte, ¿no? Dentro de los antiarrítmicos de la clase 3 está la amiodarona. Es el mejor antiarrítmico que hay, ¿no? Tiene efectos a nivel de canales de sodio, efectos a nivel de canales de potasio, tiene efectos a nivel de receptores beta, a niveles de canales de calcio. Realmente tiene múltiples efectos. Es el que se utiliza para arritmias supraventriculares, para arritmias ventriculares, se utiliza en el paro cardiorrespiratorio, se utiliza en todo. Incluso a altas dosis bloquea receptores alfa y beta adrenérgicos. El sotalol, un poco de más seguro y con menos potencia, porque la amiodarona lo que hace es aumenta el periodo vulnerable. ¿Se acuerdan que los inhibidores de los canales de sodio aumentan el periodo refractario? En cambio, este aumenta el periodo vulnerable. De esa manera, la célula es mucho más susceptible de
hacer una arritmia como complicación. Y la arritmia más temida en el uso de la amiodarona es el torsades de points, la vuelta de puntas, esa de los postpotenciales, de la actividad desencadenada que revisamos. Por eso es que hay que monitorizar siempre en el uso de la amiodarona en el electrocardiograma, el QT. El QT es la medida electrocardiográfica que identifica desde que se despolariza el ventrículo hasta que logra repolarizarse. Todo ese tiempo normalmente debe de medir entre 0,30 a 0,45 segundos. Cuando el QT se alarga, entonces el riesgo de vuelta de puntas es alto. Ya no puede subir la dosis de la amiodarona. Digamos que es el marcador electrocardiográfico que nos da la pauta para regular la dosis de este fármaco. ¿Cuál es el problema con la amiodarona? Si bien es cierto, tiene varias indicaciones, pues se utiliza en taquicardias supraventriculares, en taquicardias ventriculares y en paro, o sea, se usa en todo, pero tiene el problema de su metabolismo. Su farmacocinética es muy lenta. Incluso en el cuerpo puede tener una vida media de entre 25 a 110 días. Dentro del cuerpo se queda y se acumula en la grasa, en el pulmón y en el hígado. Entonces, cuando empiezas a tomar este fármaco, vas a tener mucho tiempo el fármaco dentro, y para que se vaya van a tener que pasar casi 3 meses. Y su efecto no aparece rápidamente, sino entre los 4 a 8 días, si es que su administración es por vía oral. Por eso normalmente se utiliza endovenoso y con una dosis de impregnación. El problema de esta droga es que tiene muchos efectos adversos. Yo siempre les comparo esta droga como... El problema es que me están grabando, por eso cuando yo hablo cosas se quedan grabadas y ustedes me van a usar eso para cuando me van a decir que el doctor Laguna habla lisuras. Pues normalmente es así, miren, cuando ustedes van a una fiesta, las expectativas, porque van bien bañaditos, peinaditos, elegantes y con la billetera llena, y lo primero que hacen es buscar a la chica más bonita de la fiesta. Y se atreven a ir a sacarla a bailar. Pero la chica les dice, no. Entonces, resignados, toman otro impulso y van a buscar a la chica más o menos. Ya no la más bonita, aún así media caña. Van y la chica les dice, no. Vuelven a tomar otro impulso y dicen, no, yo tengo que bailar. Y van a buscar a la chica menos agraciadita. Y la chica les dice, no. Ya están con unos tragos encima, entonces dicen, no, hoy día no puedo quedarme sin estar con una chica. Y se van a buscar a las cariñosas. La amiodarona es como una cariñosa. Nunca te va a decir que no, pero te puede provocar varios efectos adversos. Entonces, cuando ustedes utilicen los antiarrítmicos, primero se utilizan las más bonitas. Normalmente son los betabloqueantes. Si los betabloqueantes no solucionan el problema, se puede utilizar otros grupos farmacológicos, qué sé yo, pues, un 1C, 1A. Y si no hay respuesta, entonces pasan a la amiodarona. Pero ¿cuál es el problema de la amiodarona? Que produce trastornos digestivos, trastornos neurológicos como cefaleas, mareo, temblor, alteraciones de sueño, alteraciones dérmicas, se te pigmenta la piel de color azul, microdepósitos corneales a nivel de la retina, lipofucsina, empiezas a mirar borroso. Provoca alteraciones del metabolismo de las hormonas tiroideas y produce neumonitis y fibrosis intersticial pulmonar. Entonces, si bien es cierto te va a solucionar la arritmia, pero te puede producir como las cariñosas, te van a contagiar gonorrea, te van a contagiar... Más o menos sería así, ¿no? Tiene varias interacciones con la digoxina, con la quinidina, la fenitoína. Dentro de los grupos de la clase 2, ya hemos visto todas las virtudes de los betabloqueantes, ¿no? Ya hemos visto en el capítulo de antihipertensivos cómo funcionan los betabloqueantes como antiarrítmicos. Porque hemos visto que son antihipertensivos, sí, pero también son antiisquémicos, son antiarrítmicos. Y en la clase ahí van a buscar. Pero en todo caso lo que hacen ellos es aplanan la inclinación de la fase 4 de las células automáticas. Estos tienen un efecto sobre los nodos, principalmente. Y lo que producen es, disminuyen la frecuencia sinusal y suprimen automatismos anormales.
Es lo que hacen los beta bloqueantes. Y tiene un efecto también bueno en el miocardio isquémico. Ya saben que el mejor es la lidocaína, pero estos también tienen efectos sobre el miocardio isquémico porque prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario. De esa manera las células se hacen más inexcitables. Entonces, por ejemplo, un paciente que hace un infarto, el tratamiento ideal en prevención es beta bloqueo. Pero un paciente que hace infarto, yo le tengo que dar un beta bloqueante de todas maneras. Si utilizo su efecto antihipertensivo a la par, por ejemplo, hizo un infarto y es hipertenso, beta bloqueo. ¿No? Puedo utilizar como de primera elección en pacientes hipertensos los beta bloqueantes. Entonces, mato dos pájaros de un tiro. Optimizo la presión, pero también inhibo las arritmias, porque a la larga estos pacientes hacen muerte súbita por arritmia, ¿no es cierto? Entonces, los beta bloqueantes son los mejores en ese sentido. Deprimen la excitabilidad y la velocidad de conducción y aumentan el umbral para fibrilación auricular. También funcionan en fibrilación auricular. Suprimen el potencial de acción en calcio dependientes provocados por catecolaminas y también favorecen el efecto sobre reentradas. No son los mejores para reentradas, para eso son los mejores los 1C y los grupo 3, o sea, en reentradas son los mejores, pero también pueden ser utilizados. Suprimen la hipopotasemia por catecolaminas en la fase temprana del infarto que potencia la aparición de arritmias. Esos son como efectos beneficiosos, ¿no? ¿En qué arritmias se utilizan? En las taquicardias sinusales. O sea, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, pero mantiene siempre el origen del impulso. Taquicardias asociadas a aumentos de tono simpático, por ejemplo, en el estrés, en las crisis tirotóxicas, en el hipertiroidismo, en los feocromocitomas, que son tumores suprarrenales que secretan muchas catecolaminas. En taquicardias ventriculares por intoxicación digitálica, en arritmias ventriculares asociadas a cardiopatía isquémica, eso ya lo hemos visto. Cuando el QT está largo, ¿se acuerdan que les decía que el QT largo vulneraliza, hace más vulnerable a la célula para una arritmia? Entonces, cuando utilizo la amiodarona, prolongo el QT. Entonces, el antídoto vendría a ser un beta bloqueante. O sea, podría combinar un clase 3 como la amiodarona o el sotalol, lo combino con un beta bloqueante para que el QT no se alargue. De esa manera inhibo la arritmia y evito la complicación probable de la amiodarona. Luego, en taquiarritmias supraventriculares asociados o no a digoxina o amiodarona. En cuanto a los antiarrítmicos de la clase 4, ahí están los calcioantagonistas, los no dihidropiridínicos, está el verapamilo y el lintiazem, que ya saben que como antihipertensivos no son muy buenos, no tienen mucho efecto a nivel de periféricos, pero como antiarrítmicos sí tienen un efecto sobre el corazón. Y lo que van a hacer es actuar sobre los nodos, sobre el nodo sinoauricular y sobre el nodo aurículo-ventricular. Entonces lo que van a hacer es actuar sobre la fase 0. Ya saben que la fase 0 del potencial de acción de una célula nodal no es dependiente de sodio, es dependiente de calcio. Entonces lo que hacen estos es actuar sobre esta fase. Entonces lo que van a hacer es acortan la fase de meseta y reducen la fuerza de contracción. Ese es el efecto adverso. Estos antiarrítmicos tienen la capacidad de disminuir la contractilidad del corazón. Por eso en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no se debe de utilizar. Aplanan la pendiente de la fase 4 y disminuyen la conducción del nodo auricular y el nodo auriculoventricular. En cambio, a nivel de las aurículas y ventrículos no tiene efecto, es básicamente nodal. ¿En qué situaciones se utiliza? En las reentradas, en las taquicardias supraventriculares por reentrada que implican el nodo, En flúter, en fibrilación auricular. No tiene mucho efecto sobre arritmias ventriculares. Y acá hay un resumen de todo lo que hemos hablado. Uno que no hemos mencionado y que me gustaría ponerlo aquí es la adenosina, ese que hemos utilizado en la paciente del video. La adenosina es una droga que tiene un metabolismo ultra rápido. Realmente dura muy poco en sangre. Usted lo pone y se deshace en menos de 10 segundos. Esta tiene un efecto sobre receptores de adenosina a nivel del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Entonces, lo que va a provocar esta es una alteración de la vía lenta o la vía rápida de la reentrada. Rompe reentradas. Es básicamente su efecto, rompe reentradas. Y entonces su utilidad más importante es por reentradas aurículo-ventriculares, pero que pasan por el nodo auriculoventricular.
En cuanto a la digoxina antes se le utilizaba como inotrópico, porque su efecto es básicamente inhibir las bombas de sodio-potasio. Cuando hemos visto insuficiencia cardíaca, hemos visto a la digoxina, ¿no? Dentro de su mecanismo de acción, la digoxina inhibe la bomba de sodio-potasio del dependiente de ATP. Entonces, como el sodio normalmente extracelular tiene que salir de la célula con la bomba no funciona, el sodio se queda dentro, entonces se produce un intercambio de sodio con el calcio. Entonces sale el sodio a expensas de entrar el calcio. Y el calcio es un ion contráctil, ¿no? Es el que genera la contracción. En el corazón, el uso de digitales en pacientes con problemas isquémicos está contraindicado, porque el calcio dentro de la célula es arritmogénico. Hoy día en la mañana llega un paciente a la consulta y el cardiólogo X le estaba dando un paciente que había tenido un infarto extenso, no lo habían operado, pero lo habían trombolizado, pero fue tardía su trombolisis, es decir, su corazón había quedado muy comprometido. Y le había dado, estaba en insuficiencia cardíaca, y le había dado digoxina. Entonces se le ha tenido que cambiar el tratamiento, ¿no? Porque la digital en pacientes isquémicos es muy tóxico. Su único uso es para fibrilación auricular por su efecto a nivel de la fase 4 y la fase 0 del potencial de acción, lo que conduce a una disminución de la frecuencia cardíaca. Y eso lo hace a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces, cuando la fibrilación normalmente permite los latidos que se generan en las aurículas pasan por el nodo auriculoventricular, la digoxina filtra más latidos y disminuye el pasaje de los impulsos eléctricos de las aurículas a los ventrículos. En cuanto a arritmias, yo sé que es un tema un poquito complicado, pero eso es lo que les tengo que decir. Vámonos a hipolipemiantes. En cuanto a hipolipemiantes, básicamente son medicamentos que cumplen con el efecto de disminuir los niveles de grasa o lípidos dentro del cuerpo. Entonces, dentro del cuerpo hay dos tipos de lípidos, ¿no? Los ésteres de colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de absorción? Entonces, de gluten pasa la saliva, ya tiene ciertas enzimas, pasa al estómago, en el estómago se degrada un poco y en el intestino normalmente se secreta la bilis emulsifica las grasas y las deshace. Luego vienen las enzimas pancreáticas y degradan un poco más. Y esas son las que se absorben en el intestino. Eso más o menos representa el sustrato de toda la grasa que hay en el cuerpo. Pero la otra parte la sintetizan a partir de los carbohidratos. Y básicamente eso es una síntesis endógena de grasas. Y eso tiene que ver con la genética misma. Y es por eso que cuando ustedes comen grasa, se comen un pollo a la brasa con una salchipapa y su mayonesa, a los 15 años no les pasa nada. Pero cuando lo hacen a los 50, ya les crece la barriga. Se dosan en sangre las grasas. ¿Y qué pasó? Básicamente, pues su sistema metabólico es mucho más flojo. Dependiendo la característica genética, deteriora a menor edad. Entonces, en cuanto al hipolipemiantes, ¿por qué hay que bajar los niveles de colesterol en sangre? Pues es obvio, porque hay una relación directa entre enfermedad coronaria o riesgo coronario y la cantidad de colesterol que hay en la sangre. A más colesterol, mayor riesgo de enfermedad coronaria, infartos. Eso solamente a nivel del corazón, pero si hablamos a nivel cerebral, también de derrames. Y en periféricos, a nivel de piernas y miembros inferiores, trombosis o ateromatosis. Entonces es conveniente mantener niveles normales de colesterol en sangre. Y para eso viene el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Los lípidos no pueden circular libremente en la sangre porque son apolares, no tienen polaridad. Para que una sustancia pueda circular libremente en la sangre tiene que tener cierta polaridad. Entonces lo que hace el cuerpo es encapsula, los embala en moléculas que tienen lípidos y proteínas o fosfolípidos. Y estos tienen determinadas características. Algunos recogen las grasas del intestino, lo llevan a la sangre. Otros cogen esas grasas, las llevan al hígado. Luego del hígado se reparten a todos los órganos, porque en realidad las grasas son muy necesarias.
Todas nuestras células tienen en su membrana lípidos. Nuestras hormonas tienen lípidos. O sea que en realidad la cantidad de lípidos que uno debe tener debe de ser, dentro de parámetros normales, es necesario tener lípidos, grasas. Y entonces tenemos básicamente 4 tipos y uno adicional de lipoproteínas. Los kilomicrones, que son los más grandes, que tienen expresados en su superficie varios receptores. Acá están los ApoA, los ApoB, los ApoC y los ApoE. Son bastante grandes, son los que primariamente recogen la sangre a través del intestino, las grasas que pasan por el intestino, y estos lo llevan por la linfa al conducto torácico que drena en la vena subclavia, la arteria subclavia, y se reparte al sistema. Luego tenemos los BLL, que vienen de lipoproteínas de muy baja densidad. En estos aquí pierden el receptor ApoA. Luego el LDL, que es el más heterogénico, son las lipoproteínas de baja densidad, que tienen como receptor primariamente el ApoB100. Luego tenemos las moléculas de HDL, en todo caso serían las menos heterogénicas, incluso son buenas porque se consideran que ellas son las que recogen las grasas del sistema y las llevan al hígado para que sean eliminadas a través de la bilis. Luego tenemos los IDL, que son los intermedios, ¿no? Dentro de las características de cada uno de ellos, ¿no? Los kilomicrones son los más grandes, tienen un tamaño entre 80 a 1200 nanómetros, son poco densos, tienen una densidad de 0.95 gramos por mililitro, se originan en el intestino y se combinan con ApoB48. Su función: transportan lípidos exógenos, triglicéridos y colesterol del intestino al hígado y a otros tejidos. Luego tenemos a los VLDL, su tamaño va entre 30 a 80 nanómetros, su densidad entre 0.95 y 1006 gramos por mililitro, se originan en el hígado, su receptor es el ApoB100, se metabolizan a IDL y a LDL, y su función es transportar lípidos endógenos del hígado hacia la periferia. El IDL, que es una molécula intermedia, entre 25 y 35, entre 1006 y 1019 gramos por mililitro de densidad, se originan a partir de las moléculas de VLDL, transportan colesterol y triglicéridos igual en la misma proporción, prácticamente 50-50, del hígado a la periferia. Luego tenemos los LDL, entre 18 a 25, entre 1019 y 1063, se originan en el hígado, también a partir del VLDL, transportan colesterol del hígado a los tejidos periféricos. Este es el considerado colesterol malo. Casi todas las guías hablan de este colesterol como objetivo terapéutico. En los otros no les damos mucha relevancia. Y el HDL, que vendría a ser la molécula de mayor densidad, su densidad está entre 1125 y 1210, son pequeños, se originan en el hígado e intestino y tienen como función transportar desde la periferia al hígado a las grasas. Entonces acá está en resumen las apolipoproteínas y tenemos enzimas. Dentro de las enzimas que tenemos dentro del metabolismo hepático para las grasas están las lipoproteínas lipasas, la lecitina colesterol aciltransferasa, la lipasa hepática y las proteínas de transferencia de ésteres de colesterol. Entonces, de la vía exógena, es decir, las grasas que ingresan a través de la comida, entonces estas normalmente van al intestino, ya están emulsificadas. En el intestino se absorben y se envuelven a través de los kilomicrones y alcanzan la circulación a través de la linfa y se convierten en kilomicrones remanentes, y estos ya pueden alcanzar a los tejidos directamente su contenido, como ácidos grasos y colesterol y glicerol. Entonces, normalmente los kilomicrones portan triglicéridos, que son los que normalmente es lo que ellos distribuyen. Luego, a través de la lipoproteína lipasa, pueden alcanzar nuevamente el hígado, y en el hígado ya se produce la conversión a IDL, a LDL y a HDL. Entonces, cuando una célula grasa, para que sea absorbida del intestino, tiene que partirse, los triglicéridos se parten a través de la lipasa en ácidos grasos y monoacilglicerol. Una vez que atraviesan el borde en cepillo de las células intestinales, se reintegran en triglicéridos
y son embalados en los kilomicrones. Van por la linfa y alcanzan la circulación. En el capilar, a través de los kilomicrones y las células VLDL van repartiendo su contenido, degradándose a través de las lipoproteín lipasas, que son las que convierten a los triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol. Y estos cuando están en exceso, se depositan como grasa en el tejido adiposo. En el corazón, es el principal sustrato energético del corazón, son los ácidos grasos. Y en el músculo, que también sirven como sustrato energético. En la vía endógena, estas moléculas de VLDL, que están ya en la sangre, van hacia el hígado. Y en el hígado, bajo efecto de la lipasa hepática, el VLDL y el IDL se convierten en LDL. Y el LDL es el que sale a la circulación. Es el que normalmente va por todos los canales arteriales, dejando su contenido a los órganos que normalmente lo necesitan. Porque los kilomicrones lo que hacen es reparten triglicéridos, pero los LDL son los que reparten colesterol. Y ese colesterol tiene pues objetivos, ¿no? Las gónadas, las glándulas suprarrenales, donde más utilizan el colesterol. Hasta ahí todo bien, o sea, todo está bien. El problema es cuando se produce un desequilibrio entre el colesterol y este colesterol LDL es excesivo. Una vez que el colesterol LDL deja su contenido, ¿no? Entonces este retorna al hígado. Captado a través de los receptores de LDL. Entonces, el VLDL en el hígado mismo, el IDL se transforma en LDL gracias a la lipoproteína lipasa. Y este LDL es repartido en los tejidos extrahepáticos, pero también regresa al hígado cuando está en exceso. Y entonces en el hígado existen unos receptores de LDL para que vuelva otra vez a la circulación. Estos receptores normalmente anidan a la ApoB100. Esta ApoB100 captura al LDL y lo fagocita. Entonces ingresa adentro y estos receptores lo llevan a la molécula, a los lisosomas, y ahí se degradan y se forman aminoácidos, ácidos grasos y colesterol, que es la manera en la que se dispone ya de las moléculas. Pero estos receptores se separan del LDL y vuelven en unas vesículas hacia la superficie otra vez para captar más moléculas de LDL. ¿Y por qué es importante esto? Porque los receptores se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, pasan por el aparato de Golgi y luego a través de estas vesículas alcanzan la superficie. Cuando hablemos de tratamiento van a darse cuenta por qué es importante este mecanismo. Y la vía inversa es cuando toda la grasa que el LDL distribuyó a través de los tejidos es excesiva, entonces ahí aparece el HDL. El HDL lo que hace es recorre todo el sistema circulatorio y va recogiendo toda la grasa que el LDL fue dejando en exceso. Entonces, si hay un equilibrio entre el funcionamiento del LDL y el HDL, la cantidad de grasa que queda distribuida en el cuerpo es mínima, fuera de las células objetivo. Estoy hablando de las placas de grasa en las arterias. Entonces, cuando se produce un desequilibrio, es decir, aumenta el LDL y el HDL disminuye, entonces ahí se produce la formación de placas de ateroma. Entonces, el funcionamiento del HDL es inverso. Recoge las grasas del cuerpo y lo lleva al hígado, para que se metabolice y se elimine. Entonces hablamos de dislipidemias. ¿Qué son las dislipidemias? Son alteraciones del metabolismo de los lípidos. Tenemos dos tipos, las primarias o genéticas y las secundarias. Dentro de las primarias está la hipercolesterolemia aislada, la hipertriglicemia aislada y la mixta. Dentro de la hipercolesterolemia tenemos la familiar y la poligénica, y dentro de las hipertrigliceridemias, la familiar y la kilomicronemia familiar. Dentro de las mixtas tenemos la hiperlipemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia. Y dentro de las secundarias, todas las que son secundarias a trastornos metabólicos, hablamos del hipotiroidismo, la posmenopausia, trastornos a nivel adrenal, el síndrome nefrótico y algunos fármacos como los inhibidores de proteasa. Esos son los antivirales, los que utilizan los infectólogos para el manejo del VIH. Esas drogas
el tratamiento Targa, que es la terapia antirretroviral, es un motivo de consulta siempre al cardiólogo porque estos pueden alterar el metabolismo de los lípidos. Y entonces, veamos qué tipos de... Bueno, esta es otra clasificación. Veamos, ¿qué tipos de hipolipemiantes tenemos para estos objetivos? Tenemos a los inhibidores de la exilmetilglutaryl-CoA reductasa, los famosos estatinas. Si se van y le preguntan a sus padres, estas drogas no existían en los años 70. Recién se aprobaron por la FDA a mediados de los 80. Entonces, no son medicamentos muy antiguos. Luego tenemos a las resinas secuestradoras de ácidos biliares, a los derivados del ácido nicotínico, derivados del ácido fíbrico, a inhibidores de la absorción de colesterol, a los inhibidores de la PCSK9 y los inhibidores de la MTP. Pero vamos, dentro de las estatinas. Bueno, las estatinas son las más utilizadas como hipolipemiantes. Casi todos los que están acá alguna vez han escuchado de la atorvastatina, la simvastatina, la pravastatina. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es intervienen en la síntesis del colesterol endógena, ¿no? Porque una cosa es el colesterol que se absorbe y otra cosa es la que el cuerpo sintetiza. El cuerpo normalmente a nivel del hígado, a partir de 2 moléculas de acetil-CoA, por una reacción de la tiolasa, produce el acetil-CoA. Y el acetil-CoA, junto con otro acetil-CoA y una enzima que es la exilmetil-CoA sintasa, produce la 6-hidroxi-6-metilglutaryl-CoA. Sobre esta molécula actúa la exilmetilglutaryl-CoA reductasa, provocando la síntesis de mevalonato. Y luego de unas 20 reacciones se da el colesterol. En ese transcurso de reacciones aparecen los isoprenoides. Ahí está el genanil, el farcinesil, el mismo lanosterol, el escualeno. Todas estas moléculas intermedias se bloquean cuando utilizas un inhibidor de esta enzima. Entonces, si bien es cierto el objetivo final, que es la síntesis de colesterol, es el principal, pero ¿cuánto demora en que no se sintetice o que se vuelvan a niveles normales el colesterol? Más o menos entre 6 a 8 semanas. Estamos hablando de casi 2 meses. Pero el efecto de estos medicamentos va más allá. No solamente son hipolipemiantes, también son antiinflamatorios y estabilizadores de placa. Cuando ustedes se enteren de algún paciente que ha tenido un infarto y vean su terapéutica, dentro de su velador van a encontrar una estatina. Entonces, dentro de ellos están pues la atorvastatina, la lovastatina, pravastatina. Su efecto es básicamente sobre LDL, tienen un efecto menor sobre los triglicéridos y un efecto de incrementar el HDL, un porcentaje también no despreciable. Sus efectos adversos producen un poco de hepatotoxicidad y miopatías. Entonces, acá están todas las reacciones que se producen antes de que se den el colesterol. Entonces, este investigador japonés, un químico, ni siquiera era un médico, era un químico farmacéutico, empezó a investigar varios hongos. Y como decía, si los hongos tienen propiedades antibióticas, de repente también tienen propiedades o hipolipemiantes. Empezó a estudiar un montón de hongos y descubrió, sí, que en realidad había un hongo que tenía el efecto de producir, bueno, no uno, sino dos, el Aspergillus terrus y el Penicillium citricum. Y a finales de los 70 se identificó pues esas sustancias que inhibían a la exilmetilglutaryl-CoA reductasa. Sin embargo, estas drogas no se aprobaron todavía porque eran muy tóxicas. Y ya en mediados de los 80 los americanos tomaron la droga, la purificaron y por primera vez la FDA aprobó el uso de las estatinas en el manejo de las dislipidemias. ¿Cuál es su efecto? Disminuye los niveles de colesterol LDL, disminuye a la apoproteína B, aumenta los niveles de colesterol HDL, pero como efectos pleiotrópicos, se denominan efectos pleiotrópicos a aquellos que mejoran y optimizan o disminuyen la formación de placa de ateroma en las arterias, que es el fundamento principal de los derrames y los infartos. Entonces, como esos efectos pleiotróficos son básicamente porque tienen efecto antiinflamatorio, porque evitan la formación de los isoprenoides que son secundarios al mevalonato. Tienen efectos antitrombóticos, antiarterioscleróticos, inhiben el crecimiento de las células musculares lisas, inhiben la adhesión celular, la activación plaquetaria y la secreción de proteína C, entre otros.
también tienen un efecto directo sobre la síntesis del óxido nítrico. Producen síntesis o facilitan la síntesis del óxido nítrico, favoreciendo la vasodilatación de las células. Dentro de sus características farmacológicas, bueno, profármaco, la simvastatina, tiene buena absorción con los alimentos, pero de preferencia se recomienda estos medicamentos tomarlos fuera de los alimentos. Su biodisponibilidad es pobre, unión a proteínas plasmáticas de la simvastatina alta, el resto mediano. Algunos atraviesan la barrera hematoencefálica, la mayoría son de excreción biliar, y su metabolismo a nivel hepático es por diferentes vías metabólicas. Por eso tienen interacciones farmacológicas con otras drogas. En cuanto a la semivida, es muy variable, pero los que más duran son la atorvastatina y la rosuvastatina, lo que les da la característica de ser llamadas o denominadas estatinas de alta intensidad. Y son las que se utilizan en eventos coronarios y en ictus cerebral. Listo. En cuanto a la función endotelial, ya dijimos, mejora la función endotelial, modula la respuesta inflamatoria, estabiliza la placa de ateroma, previene la formación de trombos. Por eso que no les llamen la atención, también se les puede ver como parte del tratamiento para una fibrilación, para una insuficiencia cardíaca, para un infarto de miocardio de primera elección. Entonces, tiene varios usos. Entonces uno dice, oye doctor, pero si el efecto hipolipemiante demora 6 semanas, ¿cómo le va a dar un infarto? ¿Cuál es el beneficio? El efecto pleiotrópico, ¿no es cierto? En cuanto a sus efectos adversos, ya sabemos, tiene varias vías metabólicas comunes a otros fármacos. Por eso es que está prohibido mezclar un fibrato con una estatina. Sobre todo si es un fibrato de primera línea, como por ejemplo el gemfibrosilo. Y no vayan a ver, por ejemplo, en varios sitios que te dan gemfibrosilo y a la par te dan una atorvastatina. El efecto adverso son las miopatías. Se producen varios efectos adversos. Aumenta el riesgo de miopatía. En cuanto a interacciones también, nada más. En cuanto a efectos musculoesqueléticos, bueno, lo que van a producir es miopatía, es decir, alteraciones del funcionamiento muscular, producen mialgias difusas, al paciente le duele todos los músculos, pueden tener rabdomiólisis o destrucción a nivel de las células miocitarias, y esto puede afectar la movilidad, pero también puede producir fallo renal y mioglobinuria, que es el efecto más grave que puede haber. Entonces, cuando utilicen estatinas, si se va a utilizar por dosis altas, por cortos tiempos, y hay que observar siempre síntomas de disfunción hepática, porque también te puede llevar al fallo hepático y fallo renal. Síntomas frecuentes, digestivos sobre todo, a nivel cerebral, cefaleas, neuropatía periférica, disgeusia, pérdida de la olfacción, endocrinológicos, alopecia, hiper o hipoglicemia. A nivel psiquiátrico, trastornos de sueño, amnesia. A nivel puede producir trastornos de trombocitopenia, acúfenos, algunas veces impotencia. El otro grupo que tenemos para combatir son las resinas secuestradoras de ácidos biliares. Estas actúan básicamente en el intestino. Bueno, no llegan a la sangre, se toman por vía oral. Básicamente lo que hacen es evitan la absorción de ácidos grasos. El problema es que los ácidos grasos, ahí están las vitaminas. Entonces pueden producir avitaminosis, las liposolubles, sobre todo la vitamina K, pueden producir trastornos hemorrágicos. Y cuando tienen los triglicéridos altos, también pueden empeorar la hipertrigliceridemia. Ahí tenemos a la colestiramida y el colestipol. Y realmente ya no se utilizan mucho, pero en todo caso se los menciono. Luego tenemos a los derivados del ácido nicotínico. También ya no están de mucho uso, pero antes se les utilizaba en pacientes que tenían déficit de HDL y el objetivo era incrementar los niveles de HDL para generar un equilibrio. Estos básicamente tienen un efecto sobre los receptores a nivel del adipocito, GPR19A, que disminuyen los niveles de AMP cíclico y disminuyen la lipasa hormonosensible. Disminuyen los niveles de ácido graso, de triglicéridos y disminuyen el VLDL y un poco el LDL. Básicamente se utilizan para aumentar los niveles de HDL y para las hipertrigliceridemias. Como efectos adversos pueden producir miopatías, prurito, enrojecimiento, hepatotoxicidad, etc. En cuanto a los derivados del ácido fíbrico, están los fibratos. Estos tienen un efecto sobre los PPAR alfa a nivel del núcleo de la célula
que disminuye la producción de ApoC de tipo 3, que tiene que ver con la lipasa, la proteína lipasa. Esta enzima se aumenta. ¿Cuál es la función? Degrada a los triglicéridos. De esa manera disminuyen los niveles de triglicéridos y aumentan los niveles de HDL. Entonces, estos fibratos normalmente son el fenofibrato, el gemfibrozil, el ciprofibrato, y estos tienen efectos sobre triglicéridos, muy poco efecto sobre LDL. Tienen varios efectos de tipo digestivo. En cuanto a su metabolismo, es básicamente hepático. Su semivida es muy variable, el ciprofibrato es el que dura más. Este es el resumen de lo que hemos hablado. En cuanto a efectos adversos, pueden producir frecuentemente a nivel digestivo problemas de tipo digestivo como molestias, anorexia, náuseas. A nivel de la piel, erupción cutánea, urticaria. A nivel hematológico, anemia, leucopenia, trombocitopenia. A nivel genitourinario, puede producir ligeros aumentos de la creatinina. A nivel del sistema musculoesquelético, mialgias, calambres. Y a nivel del sistema nervioso central, cefalea y vértigo. Otro grupo farmacológico son los inhibidores de absorción de colesterol. Después de las estatinas, estos son los que tienen mejor efecto. Incluso la mayor parte de las estatinas se combinan con los inhibidores de absorción de colesterol. Estos tienen una especificidad por la absorción de colesterol. Actúan sobre los receptores NPC1L1 y disminuyen la absorción de kilomicrones, remanentes de kilomicrones, y actúan también sobre los receptores de LDL. Entonces, lo que hacen estos es, al igual que las estatinas, o adicional a las estatinas, disminuyen un 30% más dígame. Sí. En cuanto a la relación de los kilomicrones remanentes, en este caso, se ha obtenido gracias a una lipólisis parcial o lo que podría ser las lipoproteínas lipasas. ¿Qué relación habría de formar esta especie de acumulación de colesterol si supuestamente está más compuesto de triglicéridos por una deficiencia en cuanto a la apolipoproteína N? ¿Te refieres a la capacidad de los kilomicrones? Los kilomicrones tienen triglicéridos. Los kilomicrones no tienen un potencial aterogénico, pero lo pueden llegar a tener, ya sea por una deficiencia no sé, una mutación de la apolipoproteína E en relación con el receptor. Sabiendo de que en realidad lo que debería hacer es simplemente identificarlo rápidamente por esa apolipoproteína a nivel hepático y distribuirlo y eliminar solamente en casos de exceso o deficiencias de eliminación de este colesterol. O sea, los kilomicrones normalmente portan triglicéridos. Y los triglicéridos son los menos aterogénicos que hay. Los más aterogénicos son las moléculas de LDL pequeñas. Claro. Esos son los más aterogénicos. Las pero LDL. las LDL. En un caso de, no sé, un síndrome metabólico o pacientes con hipertrigliceridemia o mutaciones de la apolipoproteína E en relación con el receptor. Claro. Va a haber una deficiencia de poder recoger ese colesterol que ha dejado al momento de ser metabolizado por las lipoproteínas lipásicas. O sea, ¿te refieres que un kilomicrón que se convierte en una molécula de VLL, porque va donando sus triglicéridos, el kilomicrón, pero no puede donar El kilomicrón es, por así decirlo, parcialmente metabolizado por el hígado. Se forman lo que podrían ser estas proteínas, estos fragmentos de proteínas que son sus remanentes. Esos remanentes no presentan un potencial aterogénico, ya que se absorben rápidamente, precisamente por la presencia de receptores ApoE. Ya. Pero en condiciones de pacientes de que tengan un exceso de producción de grasa o la deficiencia de esta eliminación, por alteración ya sea por hipertrigliceridemia, se vuelven aterogénicos. Sí. Y se vuelven aterogénicos. Pero como te digo, esas son alteraciones congénitas y genéticas que explican algunas dislipidemias familiares, ¿no?
Son alteraciones congénitas que pueden alterar el metabolismo normal de cada uno de estos lipoproteínas, dentro de ellas los kilomicrones. Bueno, sigamos. Dentro de los inhibidores de absorción de colesterol, bueno, aquí tenemos al ezetimibe, es el representante de este grupo farmacológico. Lo que hace el ezetimibe es básicamente evita la absorción a nivel intestinal del colesterol. Entonces, el colesterol, y asociado a las estatinas, incrementa su efecto sobre las moléculas de LDL. Entonces, la combinación más utilizada es estatina-ezetimibe. Tiene varios efectos adversos, pero realmente menos que los otros, puesto que no se absorben. Son muy, bueno, eso sí, contraindicados en el embarazo, en la edad reproductiva. Luego tenemos a los inhibidores de PCSK9. El PCSK9 es una molécula que evita el paso de los receptores hacia la superficie. Se evita que los receptores de LDL se expresen en la superficie. Es la convertasa subtilina quexina tipo 9 que evita que los receptores de LDL se expresen. De esa manera, cuando viene una molécula de LDL que tiene que tener un receptor para su ApoB100, no se une y de esa manera el colesterol no descarga su contenido dentro del órgano. Ese es el mecanismo. Inhibe la síntesis de colesterol, facilita la disponibilidad de receptores LDL. En monoterapia disminuye el LDL hasta un 70%. Como efectos adversos, riesgo de efectos neurocognitivos y alguna predicción a infecciones. Dentro de ellos tenemos el arirocumab y el evolocumab. De los inhibidores de proteínas de transferencia de triglicéridos microsomales, acá tenemos a lomitapida, reduce un 50% el LDL y se usa con una estatina. Lo que van a hacer es evitar el intercambio de triglicéridos entre las moléculas de LDL y los kilomicrones. Los objetivos terapéuticos para el control de grasas normalmente se han ido protocolizando. Y en el mundo, al principio se decía que los niveles seguros de colesterol eran por debajo de 160 el colesterol LDL y el HDL por encima de 40. Y los triglicéridos no más de 150 miligramos por decilitro. En el tiempo se hicieron estudios y se demostró que los niveles de HDL o los de triglicéridos no impactaban sobre la mortalidad y entonces se dejaron a un lado y solo se trataban más que todo con fines de evitar pancreatitis. Los triglicéridos no se tratan de primera instancia porque tienen efecto aterogénico, sino porque pueden producir pancreatitis. Y el objetivo entonces primario era dirigido a el LDL. Durante muchos años se hicieron los ATPs, los paneles de tratamiento para adultos. El ATP1 en el 88, el ATP2 en el 93, el ATP3 en el 2001, el ATP4 en el 2004. Algunas guías modificaron los niveles de colesterol antes del ATP4, en el 2013. Y entonces lo que se iba haciendo era modificando los objetivos terapéuticos. Entonces antes, incluso cuando ustedes piden un examen laboratorial, ustedes ven los rangos de normalidad y van a ver que esos rangos, el paciente les pregunta, ¿no? Doctor, pero yo estoy fuera de rango, miren mi resultado. Entonces todo ha ido cambiando. El último consenso que hay es de agosto del 2024. Hasta eso, los valores de colesterol deseados, miren cómo iban variando. En el ATP2 decían que consideraban alto a partir de 160, el LDL, limítrofe entre 130 y 59, y bajo o deseable 130 en el ATP2, y luego se hizo una modificación a 100. Entonces el objetivo terapéutico para disminuir los niveles de LDL han ido bajando en el tiempo. Ya en el ATP4, ya no se decía que el valor es único para todos, sino se definía valores diferentes para grupos poblacionales. Entonces, cuando tú tienes un paciente con factores de riesgo y un riesgo a 10 años de más del 20%, el objetivo terapéutico de colesterol LDL era menos de 100. Ahora, si era un paciente que tenía más de 2 factores de riesgo, el objetivo podría llegar más de 2 factores de riesgo a menos de 130.
y se tenía un factor o 0 factores de riesgo a menos de 160. Pero ahora ya no es así. Ahora, el colesterol objetivo para pacientes que tienen en prevención primaria, puedo llegar hasta menos de 55 miligramos por decilitro. Entonces, los objetivos de colesterol ahora dependen. Si tengo factores de riesgo, menos de 100. Si tengo factores de riesgo, si no tengo factores de riesgo, menos de 100, LDL. Si tengo factores de riesgo, menos de 70. Si además de tener factores de riesgo ya tuve un infarto o un derrame, menos de 55 miligramos por decilitro. En cuanto a los tipos de estatinas, tenemos las de alta intensidad. Acá está la atorvastatina y la rosuvastatina a dosis de 40 a 80 y de 20 a 40. Estatinas de moderada intensidad. Acá tenemos con reducciones de 30 a 49%. Está la atorvastatina y rosuvastatina, pero a dosis de 10 y 20 miligramos. De 5 y 10 miligramos la rosu. Ahí están la simvastatina, la pravastatina, la lovastatina, la fluvastatina, la pitavastatina. Y de baja intensidad, estas mismas, pero a diferentes dosis. Las que normalmente utilizamos en eventos agudos son las de alta intensidad a dosis altas. Ahora vámonos a la clase, a la última clase, que son los antiisquémicos. De todos los que hemos revisado, ya hemos revisado nitroprusiato, hemos visto eso para vasodilatadores arteriales. Lo que nos ha faltado son los nitratos. Entonces, los nitratos normalmente se utilizan en cardiopatía isquémica. Ya por el año 1846 se descubre la nitroglicerina y Alfred Nobel patenta la dinamita. Y anecdóticamente por ahí dicen que murió de un infarto y nunca supo que la nitroglicerina también se utilizaba para mejorar el flujo coronario. Recién en el año 79, en 1800, describen el uso de la nitroglicerina para las crisis de angina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Bueno, los nitratos normalmente lo que hacen es ponen a disposición del endotelio óxido nítrico. Eso es lo que hacen, donan óxido nítrico. Y el óxido nítrico normalmente lo que hace es, a través de un segundo mensajero, como es el GMP cíclico, va a producir una disminución del calcio dentro del aparato contráctil miocárdico o vascular del vaso, produciendo la relajación del mismo. Este efecto de relajación depende de la dosis. Entonces, a dosis bajas normalmente tiene una vasodilatación de tipo venoso. Entonces, a esa dosis disminuye la precarga, es decir, la cantidad de sangre que se le ofrece al corazón. Cuando hay menos precarga, el trabajo del corazón es menor, por eso tiene un efecto beneficioso sobre un corazón isquémico. Disminuye la demanda de oxígeno. Entonces, en un corazón que es isquémico, que está a las justas con la poca cantidad de oxígeno que tiene, disminuir la demanda es muy beneficioso. La presión arterial no se modifica o disminuye ligeramente, la frecuencia cardíaca no se modifica o aumenta ligeramente, pero la resistencia vascular y el gasto cardíaco tampoco. Entonces, a dosis bajas, los nitratos tienen un efecto vasodilatador venoso. A dosis mayores tienen un efecto vasodilatador arterial. En ese caso sí, lo que van a hacer es disminuir la poscarga, que también es un efecto beneficioso, disminuyen el consumo de oxígeno, dilatan las arterias coronarias y optimizan el aporte de oxígeno al músculo miocárdico. Pero a dosis muy altas, ya superiores, puede producir hipotensión y taquicardia refleja, efecto adverso para cualquier problema coronario. Disminuyen el flujo coronario y producen el reflejo o el de Bessel-Harris, que es caída de presión e hipotensión. Es una reacción refleja miogénica primaria. En todo caso, lo que se hace con los nitratos es ir titulando dosis-efecto para mantener una buena presión, incluso como analgésico en el evento coronario agudo. En realidad, los nitratos producen vasodilatación coronaria, pero teóricamente, en realidad eso se ha hecho estudios en animales, ¿no? Su importancia clínica es incierta.
Incluso los estudios dicen que los nitratos no mejoran la sobrevida, simplemente mejoran la sintomatología y disminuyen las hospitalizaciones, pero no mejoran la sobrevida. Pero eso sí tiene un mayor efecto sobre vasos y arterias con estenosis significativas. Entonces, el efecto vasodilatador sistémico es el principal mecanismo antiisquémico por la disminución de la demanda de oxígeno. En cuanto a efectos, lo que hacen es revierten espasmo coronario en anginas vasoespásticas que tienen un componente vasoconstrictor importante. Es decir, esas anginas producidas por un espasmo de arterias coronarias característico del sexo femenino, ¿no? Favorece el flujo coronario epicárdico y mejora el flujo a través de las colaterales, ¿no? En las colaterales. Tiene también, aparte del efecto vasodilatador, un efecto antiplaquetario, o sea que también funciona como antiagregante, porque inhibe al fibrinógeno, sobre todo en la unión con sus receptores GP2B3A, y hay a disposición parches de nitroglicerina en pacientes con angina. Entonces, dentro de los efectos antiisquémicos, pues va a haber una disminución de la demanda de oxígeno, una disminución de la precarga, disminución de la poscarga, aumento del aporte de oxígeno por efecto vasodilatador coronario y además un efecto antiagregante. Desde todo punto de vista, efectos beneficiosos en corazones de tipo isquémico. En cuanto a sus presentaciones, hay para vía sublingual, hay para vía oral, hay para vía endovenosa, hay parches y hay pomadas. Entonces, todas las presentaciones de nitratos. En cuanto al spray, realmente es mucho más fácil de absorber, su disponibilidad es mayor, pero también en el Perú tenemos las tabletas para vía sublingual. En cuanto a los nitratos orales, tenemos dos, el nitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide. El tiempo de duración del mononitrato es un poco mayor, las tomas, por lo tanto, se hacen un poco de menos de veces, y en sus presentaciones de retar incluso una sola vez al día. El problema de estas drogas es que generan tolerancia. La tolerancia es aquel efecto en donde la recurrencia del efecto sobre el paciente presenta un nivel en el cual ya no genera efecto. Entonces, cuando se utilizan los nitratos en forma constante durante todo el día, el fármaco deja de hacer efecto. Entonces, lo que normalmente se hace, se le deja un periodo de más o menos 10 a 12 horas de libre. Entonces podemos utilizar dos esquemas, ¿no? Utilizamos un esquema excéntrico en el que utilizamos una droga en la mañana y una en la noche y dejamos un periodo de espacio entre las dos. O utilizamos las drogas solo en la mañana y dejamos toda la tarde y la noche libre de nitratos para que se recupere y se evite la tolerancia, ¿no? Listo. En cuanto a los nitratos transdérmicos, se aprobaron en el año 80, utilizan un gel siliconado y que produce una liberación continua, inicia a los 30 minutos y dura más o menos entre 10 y 14 horas. Es un parche al día, se pone normalmente en la noche y luego al día siguiente se retira y se deja sin el parche. Como les decía, la terapia continuada está asociada a tolerancia. Entonces, es importante en el síndrome coronario agudo, pero no es beneficioso en la supervivencia del paciente. Tiene mucha mejora en cuanto a angina, en congestión pulmonar, control de hipertensión y vasoespasmo. Es parte del tratamiento, no reemplaza nada, es simplemente un adyuvante. Y tiene como efecto secundario la hipotensión, que puede agravar la isquemia, entonces hay que tener cuidado con la dosis. Y está contraindicado en el infarto de ventrículo derecho, no se utiliza, cuando hay depresión de volumen, o sea, hay que hidratar primero al paciente, y combinado con el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 3, ahí está el sildenafil. Entonces, cuando tienes un paciente que tiene un infarto y le preguntan si ha tomado alguna de las pastillitas azules un día antes, o dos si es tadalafilo, no pueden utilizar nitratos porque pueden potenciar el efecto hipotensor de los nitratos. En cuanto a la tolerancia, depende de la dosis y la frecuencia. Hay que utilizar las drogas siempre dejando un espacio para que se recupere el tejido.
Dentro de los mecanismos postulados está depresión de grupos sulfidrilo, como que se depletan y ya no actúan, reducción de la bioactividad del óxido nítrico y aumento de la sensibilidad periférica a vasoconstrictores. Entonces, esos son los principios teóricos que sustentan la tolerancia. Entonces, utilizamos dosis intermitentes. Como medidas farmacológicas, en ese caso podemos utilizar el ácido fólico, la L-arginina, la hidralacina y el carvedilol como antioxidante. Entonces, en caso extremo que vayamos a necesitar el efecto de los nitratos. Como efectos secundarios, estos normalmente producen vasodilatación y no solamente a nivel del corazón, sino también a otros niveles. Y a nivel cerebral, la vasodilatación produce cefalea. Es un efecto, digamos, frecuente del uso de nitratos. Normalmente lo que hacemos es darle un analgésico a la par, no se retira el nitrato, se le da. Ya si no tolera, en ese caso sí tenemos que reemplazarlo. Pero normalmente, con un analgésico asociado se soluciona el problema. Y en ancianos, sobre todo, y deshidratados, puede producir hipotensión. En cuanto a las contraindicaciones, les dije ya el infarto ventricular derecho, la estenosis aórtica severa, cuidado con los nitratos con la estenosis aórtica severa, y el uso de sildenafilo y tadalafilo y vardenafilo, porque combinado con ello puede producir hipotensión severa. Listo, doctores. Vamos. Delegada, le mando las clases hoy día en la noche y estamos listos para su examen, ¿ya? De ahí van a entrar las preguntas de las clases, ¿ya? Gracias, doctor.